En Arriba Bogotá ya son las 37 minutos, ya está listo el doctor Carlos Francisco Fernández y su invitado. Hoy va a tratar el tema del Alzheimer, que es mucho más frecuente en adultos que en jóvenes. Doctor Carlos Francisco y su invitado, muy buenos días, adelante. Hola Miguel, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. La pérdida de la memoria, sin duda uno de los temas que angustian no solamente a los mayores, a las personas menores también. ¿Cuándo empezar a preocuparnos? Cuando en realidad existen dificultades. ¿Cuándo es un despiste? El doctor Carlos Cano, médico geriatra del Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana, que es una de las personas que en el país más conoce este tema, nos acompaña hoy. Doctor Cano, bienvenido. Doctor Fernández, muchas gracias por su invitación y para mí es un placer estar a estas horas de la mañana con un tema de tanta relevancia como es la pérdida de memoria en cualquiera de sus contextos. ¿Qué es la memoria? Realmente la memoria es una función del cerebro, una función cognitiva que tiene muchísimas variables y muchísimas presentaciones. Y desde luego el tener alteraciones de la memoria es inherente al ser humano, dado que es una característica de nosotros. Pero cuando esas alteraciones de la memoria afectan nuestro funcionamiento social, laboral o familiar, desde luego estamos en problemas. Es decir, es normal que a uno se le olviden las cosas. Pues depende, pero realmente dependiendo de la magnitud del olvido, pues eso puede ser aceptable o normal. De hecho, con el propio proceso de envejecimiento, nuestra memoria se va modificando, pero esas modificaciones tienen unos rangos aceptables y por supuesto un tipo de memoria que los expertos llaman memoria semántica o la del disco duro, es la que más características tiene la población adulta mayor y quizás es una de sus principales fortalezas en el envejecimiento normal. Es imposible recordar todos los eventos de la vida, más faltaba, pero existe la creencia de que con el tiempo uno va perdiendo la memoria. ¿Eso es absolutamente cierto? No, realmente con el tiempo no se va perdiendo la memoria, se van modificando aspectos de la memoria. Es posible que una memoria de trabajo, que es la del día a día, se pueda ver modificada y los tiempos de reacción sean más lentos. Pero la experiencia, el conocimiento y el aprendizaje es una característica inherente a este grupo de personas y por supuesto no se debe perder. Situación distinta es que las alteraciones de la memoria son dependientes de la edad y por supuesto a mayor edad, mayor posibilidad de tener una enfermedad relacionada con la pérdida de la memoria. Eso es muy bueno. Juanito, nuestro coordinador, decía, sí, pero es que a mí se me olvidan las cosas. No todas las personas que tienen olvidos tienen dificultades, sustentadas en enfermedades. Dice el doctor Cano que con el tiempo la memoria se tiene que modificar, se va modificando, pero no necesariamente se pierde, a no ser que uno tenga en curso una enfermedad o alguna alteración que pueda, disminuir la capacidad para recordar o para evocar. Si usted no se olvida, ¿sí?, que después de esta pausa vamos a volver con el doctor Cano, él nos va a hablar de lo que más nos asusta, del tal Alzheimer, y qué hay de nuevo frente a eso, y cuándo en realidad debemos preocuparnos, y cuáles son los síntomas primarios. Ojo. ¿A dónde iba? Ah, sí, ya conté. Vamos a una pausa. La memoria. ¿Qué tanto debemos preocuparnos cuando se nos pierde? Y empiezan las preguntas. Aquí hay gente que dice, vamos, al final el doctor nos va a hablar del Alzheimer, el doctor Carlos Cano, pero en este momento nosotros empezamos a contestar algunas preguntas que nos hace la gente. ¿Por qué razón, siendo yo una persona pues relativamente joven, tengo 42 años, no me puedo grabar un número de teléfono? Se me olvidan los teléfonos. Realmente es una situación cultural, ¿sí? Digamos, la memoria cuando se ejercita y tiene un fin particular, sus resultados son muy buenos. Un buen ejemplo podría ser cuando uno tiene que presentar una evaluación o un examen y es estudiante. Esa memoria posiblemente esté mejor ejercitada y los resultados sean mejores. Las personas ancianas que vivieron una generación sin celular son personas que tenían muy buena capacidad de aprendizaje de números telefónicos. Pero claro. Y por supuesto es habitual que las abuelas se acuerden no solamente de los teléfonos, sino también de las fechas de cumpleaños. Sí. Hoy en día todo se pone en la nube, se manda realmente al teléfono o simplemente hay un medio de una red social que le recuerda los cumpleaños. Nuestros abuelos no tuvieron esas herramientas y por supuesto su memoria de trabajo más su memoria semántica, que es esa
ese aprendizaje era muy bueno. Hoy en día no tenemos esa necesidad. Ah, claro, es como no se tiene la necesidad, entonces el cerebro no se desgasta en eso, simplemente lo utilizan en otras cosas. ¿Por qué en ocasiones me enfrento a una cara y sé que la conozco pero no recuerdo el nombre? Porque hay ¿Cómo es que muchos se llama tipos de usted? memoria. ¿Cómo es? Porque realmente la memoria, por ejemplo, de la que usted hace referencia es una memoria más visual. El cerebro en su parte posterior, que es el lóbulo occipital, pues tiene esas habilidades en algunas personas más que en otras. Hay personas que son capaces de aprenderse perfectamente los nombres y tienen esa capacidad que es más del lóbulo temporal. Entonces son variedades normales. Uno puede ver un rostro y decir yo lo he visto, y es muy frecuente esa variante de memoria fotográfica, esa memoria visual, y que desde luego tiene una vía distinta a la memoria de aprendizaje, que es el lenguaje, que va por otra vía. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esta pregunta es personal, casi nunca hago preguntas personales, pero es esta. ¿Por qué cuando en el momento en que tengo que acordarme de algo la palabra se me va? Pues porque realmente en ese momento... la tengo aquí. Sí, pero esa capacidad de evocar, es decir, de recordar una información, pues sobre todo en un mundo tan exigente como el que actualmente estamos, donde nuestros jefes, yo creo que todo el mundo tiene jefe, exceptuando muy pocas personas, pues tenemos esas exigencias en las cuales nuestra memoria tiene que tener un nivel de exigencia más alto. En esas circunstancias, desde luego, es muy frecuente no recordar, no evocar, no traer a la realidad o al presente información previamente aprendida. Pero eso es por el exceso de información. Muchas veces el problema no es de memoria, sino de la atención. Muchas veces el problema es, bueno, se me olvida esto, lo otro, pero es un problema de atención, porque cuando la atención se refuerza, y de hecho, uno de los aspectos que trabajamos muchísimo cuando rehabilitamos personas por nuestro grupo, tiene que ver con alteraciones en la atención y estrategias para mejorar la memorización basados en alteraciones de la atención. Son más problemas de atención que problemas de memoria. Sí, María Mercedes, Miguel y Juan y yo sufrimos de alpiste. Es un Alzheimer con despiste. Entonces, entremos a la materia que usted, ¿qué es el Alzheimer? Y obviamente tenemos que hacer otro programa con usted, doctor Cano, porque ya estamos hablando de cosas un poco más serias. Más serias no, que sin duda nos asustan más. Desde luego, ya cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer como tal, estamos hablando de una problemática muy grave. Y realmente la enfermedad de Alzheimer corresponde a un tipo de tantas memorias que existen. Sí, y esa enfermedad es una enfermedad que desafortunadamente se le ha denominado la epidemia del siglo XXI. ¿Por qué? Porque es dependiente de la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de tenerla, y por supuesto, al estar envejeciendo nuestra población, pues se están presentando de una forma casi que epidémica el número de nuevos casos con personas de enfermedad de Alzheimer. Las preguntas son tantas que, ¿por qué no nos comprometemos, doctor, y seguimos hablando de Alzheimer? ¿Cuándo? Cuando usted quiera, realmente estoy complacido de acompañaros en este maravilloso programa. Yo creo que es importante que hablemos de ese tema porque eso nos asusta. Y la última pregunta que yo le hago, ¿ejercitar la mente sí sirve, doctor Cano? Desde luego, realmente uno de los aspectos que más importancia tiene la prevención, curiosamente la prevención es no farmacológica, sino es más de estilos de vida. El nivel educativo alto, el hablar varios idiomas son factores protectores para no desarrollar la enfermedad de Alzheimer, pero por supuesto acompañados de ejercicio, de una dieta balanceada y adecuada. Todos esos factores, esas situaciones ambientales evitan la presencia de la enfermedad de Alzheimer, que dicho sea de paso, solo es hereditaria en el 5% e incluso menos de la población. La gran mayoría son esporádicas y por supuesto tienen que ver con factores ambientales y de otras circunstancias que también es importante tratar en otra oportunidad. Que se podrían modificar. Queda comprometido el doctor Cano para hablar de un tema que nos toca a todos, sin duda. Doctor Cano, Carlos Cano, médico geriatra, quizás de las personas que más saben en el país de este tema. Nos acompaña acá y nos va a seguir acompañando para hablar de una situación en la que las preguntas se nos quedan casi todas aquí y que son preguntas que ustedes nos hacen. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. 48 horas para que entreguen medicamentos. Eso dijo el ministerio.